Una voz divina rompió el silencio de mi corazón. Dijo: «Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré». Esa voz no era audible para los oídos, pero era más clara y más poderosa que el rugido de cualquier tormenta. Esa voz dijo: «Haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quien te maldiga, y por ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas». Estas fueron las palabras del Señor que marcaron el inicio de mi historia. Soy Abraham, nacido como Abram en Ur de los Caldeos, una próspera ciudad de Mesopotamia donde los ríos Tigris y Éufrates alimentan la tierra. Mi padre Teraj era un hombre respetado, pero nuestras vidas eran comunes, marcadas por las estaciones y los rituales de una sociedad politeísta. El llamado divino fue al mismo tiempo un despertar y una ruptura. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Génesis 12. ¿Cómo alguien como yo, un mero mortal entre muchos, podría ser elegido para tal destino? La promesa era tan abrumadora como el cielo nocturno bajo el cual estaba, y aquí a los 75 años es donde comienza mi increíble historia. Cuando decidí superar el miedo y embarcarme en el viaje, no podría imaginar que alcanzaría la edad de 178 años o que tendría una gran descendencia. Aquí comienza mi historia, con el corazón lleno de esperanza y con fe incipiente. Obedecí al Señor y partí con mi esposa Sarai, Lot, mi sobrino, y todos nuestros bienes y las personas que reunimos hacia la tierra de Canaán. Fue un viaje lleno de esperanza, guiado por la promesa divina. Viajamos hacia el noroeste, cruzando Harán, y finalmente llegamos a Canaán, una tierra de colinas y valles fértiles. Era una región diversa, habitada por pueblos cananeos en ciudades-estado fortificadas, cada una gobernada por su propio rey. La vida en Canaán era diferente de Ur. Aquí campos y viñedos se extendían hasta donde se podía ver, y el aroma de los olivares y higueras llenaba el aire. Aunque la tierra que se extendía ante nosotros era rica y prometedora, estaba ocupada por otras ciudades y culturas. Viajé por el país hasta el lugar sagrado de Siquem, bajo el roble de Moré. En aquel entonces, los cananeos eran los dueños de esas tierras. Fue allí donde el Señor apareció ante mí nuevamente, prometiendo. Luego me trasladé a la región montañosa al este de Betel, y entre Betel al oeste y Ai al este establecí mi campamento. Allí también construí un altar al Señor e invoqué su nombre, marcando cada lugar de mi estancia con un acto de fe y devoción. A pesar de la prueba de nuestra fe, no tardó mucho para que la tierra nupcial, que acogió mis pasos bajo la bendición de una promesa divina, pronto se convirtiera en hospitalaria bajo el yugo de una hambruna severa. ¿Por qué nos has traído a este lugar?, me pregunté, mirando al cielo buscando respuestas. La decisión de partir hacia Egipto, la tierra del Nilo y sus graneros llenos, se tomó con pesar, sabiendo que pondría a prueba la promesa del Todopoderoso de cuidar de mi familia y de no temer. «No temas, Abraham», resonó la promesa, «yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande». Génesis 15. Aún así, consciente de la belleza de Sarai y temiendo por mi vida, urdí un plan. Ovejas, vacas, burros, criadas, burros y camellos marcaron mi estancia en Egipto, que fue marcada por la disonancia entre la opulencia de los palacios y la esclavitud de muchos de sus habitantes. Sin embargo, el Señor infligió grandes males al faraón y su pueblo por causa de Sarai. El faraón, al darse cuenta de la verdad, me confrontó. «¿Qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué dijiste que ella era tu hermana, permitiendo que la tomaran como esposa? Aquí tienes a tu esposa, tómala y vete». Ordenó que sus hombres nos escoltaran junto con Sarai y toda nuestra propiedad. Al ser expulsados de Egipto, no solo volvimos a Canaán con más de lo que habíamos llevado, sino también con una comprensión más profunda de la naturaleza de nuestro Dios, un protector, un proveedor,
una guía infalible en tiempos de incertidumbre. Desde Egipto subí al Negev junto con mi esposa y todos nuestros bienes, y Lot vino con nosotros. Por la bendición de Dios había acumulado gran riqueza en ganado, plata y oro. Continuamos nuestro viaje hacia el norte, regresando a Betel, al lugar de nuestro primer campamento entre Betel y Ai, donde había construido un altar anteriormente y donde invocó nuevamente el nombre del Señor. Lot, que me acompañaba, también poseía ovejas, vacas y tiendas. Los bienes crecieron tanto que el espacio ya no era suficiente para nosotros y nuestros rebaños, lo que llevó a conflictos entre mis pastores y los de Lot. En ese tiempo, el territorio estaba habitado por los cananeos y los perisitas, lo que complicaba aún más la situación. Para evitar disputas y mantener la paz, propuse a Lot una solución. No debe haber conflictos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos familia. Mire toda la tierra que está frente a usted. Si decide ir a la izquierda, yo iré a la derecha. Si prefiere ir a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot observó el valle del Jordán, que era una tierra fértil, similar al jardín del Señor o a Egipto, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él eligió para sí toda la región del Jordán y se mudó hacia el este, separándonos físicamente. Yo me quedé en Canaán, mientras Lot se estableció cerca de Sodoma, cuyos habitantes eran conocidos por su maldad y pecado contra el Señor. Después de que Lot y yo tomamos caminos separados, el Señor me habló nuevamente, reafirmando su promesa. Mire hacia arriba y desde donde está, al norte, sur, este y oeste, porque toda la tierra que ve se la daré a usted y a sus descendientes para siempre. Haré que sus descendientes sean tan numerosos como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo, podrá contar sus descendientes. Siguiendo el mandato del Señor, viajé por toda la extensión de la tierra, consciente de la promesa divina que se me había otorgado. Finalmente, trasladé mi campamento y me establecí cerca del bosque de robles de Mamre, en Hebrón, donde erigí un altar y comulgué con el Señor, agradecido por su orientación y las promesas de bendición para mí y mi descendencia. Un día, el Señor vino a mí y apareció mientras estaba sentado en la entrada de mi tienda, en el bosque de robles de Mamre. Era la hora del día cuando el sol brilla más fuerte. Cuando levanté la cabeza, vi a 3 hombres parados cerca. Sin dudarlo, corrí hacia ellos desde la entrada de mi tienda y me incliné al suelo en señal de respeto y hospitalidad, diciendo: «Señor, si he encontrado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo. Detente y descansa frente a tu siervo. Traeré un poco de agua para que puedas lavar tus pies y descansar bajo este árbol. También traeré un pedazo de pan para que recuperes fuerzas antes de continuar tu camino, ya que has venido hasta tu siervo». Por alguna razón, aceptaron diciendo: «Haz como has dicho». Inmediatamente fui a la tienda donde estaba Sara y le pedí con urgencia: «Rápido, toma 3 medidas de la mejor harina y prepara unos panes». Luego corrí al corral, seleccioné un ternero tierno y bien alimentado y lo entregué a un siervo para que lo preparara sin demora. Serví cuajada, leche y el ternero preparado a nuestros invitados, que estaban bajo el árbol mientras comían. Cuando preguntaron por Sara, mi esposa, respondí que estaba en la tienda. Uno de ellos, cuyas palabras llevaban el peso de una promesa divina, dijo: «Sin falta la veré nuevamente el próximo año, y para entonces Sara habrá tenido un hijo». Sara, que estaba escuchando desde la entrada de la tienda, rió internamente, incrédula ante la idea de experimentar el placer de la maternidad y paternidad en nuestra edad avanzada. El visitante, consciente de la risa de Sara, preguntó: «¿Por qué Sara rió pensando que no puede tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? La veré nuevamente en la misma época el próximo año, y Sara habrá dado a luz un hijo». Sara, asustada, negó haber reído, pero el Señor afirmó: «Sí, tú reíste». Después de la partida de los hombres hacia Sodoma,
Reflexioné sobre el propósito divino y me preparé para despedirme de ellos. El Señor compartió sus planes conmigo, preguntándose si debería ocultar lo que haría en Sodoma y Gomorra, ya que yo sería el fundador de una gran y bendecida nación, elegida para enseñar justicia y rectitud a mis descendientes. Antes de la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, me acerqué al Señor intercediendo por la ciudad. ¿Destruirás a los justos junto con los culpables? Si hay 50 justos en la ciudad, ¿aún así la destruirás? El Señor prometió que perdonaría la ciudad por causa de los 50 justos. Mi preocupación por la justicia me llevó a interceder aún más, reduciendo el número de justos necesarios para evitar la destrucción de la ciudad, hasta llegar a 10. El Señor, en su misericordia, accedió a no destruirla si encontraba esos 10 justos. Cuando 2 ángeles llegaron a Sodoma esa tarde, mi sobrino Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos, mostrando respeto, y se inclinó al suelo. Le rogó que por favor fueran a su casa su siervo para pasar la noche, donde podrían lavar los pies y por la mañana continuar su camino. Aunque inicialmente reticentes y dispuestos a pasar la noche en la plaza, Lot insistió tanto que finalmente aceptaron su hospitalidad y se dirigieron a su casa. Allí, Lot preparó una comida para ellos, cocinando panes sin levadura, y comieron. No habíamos pasado mucho tiempo juntos cuando los hombres de Sodoma, desde el joven hasta el viejo, rodearon la casa, exigiendo que Lot entregara a los hombres para que pudieran abusar de ellos. Lot salió a confrontarlos y, cerrando la puerta detrás de sí, suplicó que no cometieran tal vileza. Incluso ofreció a sus 2 hijas vírgenes en lugar de permitir que dañaran a sus invitados. Una decisión desesperada que mostraba su compromiso en proteger a quienes llegaban a su casa. La multitud, sin embargo, lo rechazó y amenazó con tratarlo peor que a los otros. Cuando intentaron forzar la entrada, los ángeles intervinieron, salvando a Lot y cegando a los agresores para que no pudieran encontrar la puerta. Luego, los ángeles revelaron a Lot el propósito de su visita, la destrucción inminente de Sodoma debido a su gran maldad. Instaron a Lot a reunir a su familia y dejar la ciudad. Lot intentó advertir a sus yernos, pero ellos no lo tomaron en serio. Al amanecer, antes de que Lot dudara, los ángeles lo tomaron de la mano junto con su esposa e hijas y los sacaron de la ciudad por la misericordia del Señor. Una vez a salvo, los ángeles advirtieron a Lot que huyera a las montañas sin mirar atrás. Lot, temiendo no llegar tan lejos, pidió refugio en una pequeña ciudad cercana, Zoar. El ángel accedió, permitiendo que Lot y su familia se refugiaran allí. Cuando el sol salió y Lot llegó a Zoar, el Señor destruyó Sodoma y Gomorra con azufre y fuego del cielo. La esposa de Lot, desobedeciendo la orden de no mirar atrás, se convirtió en una estatua de sal. A la mañana siguiente volví al lugar donde había estado frente al Señor, observando con horror cómo el humo de la destrucción se elevaba desde el suelo. Aunque el juicio divino había caído sobre Sodoma y Gomorra, el Señor recordó su promesa hacia mí y salvó a Lot, testimonio de la justicia y misericordia divinas en medio del juicio. La devastación de estas ciudades era un recordatorio sombrío de las consecuencias del pecado y la importancia de la obediencia a Dios. De allí me mudé a la región del Negev y me establecí allí. Entonces Abimelec, rey de Gerar, trajo a Sara a su palacio. Esa noche Dios intervino de manera impresionante. Se apareció a Abimelec en sueños y le advirtió que estaba a punto de cometer un grave error al tomar a Sara, pues ella era mi esposa. Abimelec, sorprendido y asustado por el sueño, defendió su inocencia ante Dios, alegando que había actuado de buena fe, basándose en la información que tanto Sara como yo habíamos dado. Dios, en su misericordia, respondió que era consciente de su inocencia y que precisamente por eso intervino para evitar que pecara contra él.
Dios ordenó que Sara fuera devuelta a mí y agregó que yo, siendo un profeta, intercedería por él para que Abimelec no muriera. Al amanecer, Abimelec convocó a sus siervos y les contó lo que había sucedido, lo que causó gran temor entre ellos. Luego me llamó y con gran angustia me preguntó por qué había actuado de tal manera, exponiéndolo a cometer un pecado tan grave. En mi defensa, expliqué que creí que en Gerar no había temor de Dios y que temí por mi vida debido a mi esposa. También revelé que, al decir que Sara era mi hermana, no estaba mintiendo, pues realmente era mi media hermana y mi esposa. Expliqué que había acordado con Sara decir eso para protegernos. Abimelec, en un gesto de buena voluntad para reparar el malentendido, devolvió a Sara y nos compensó con ovejas, vacas, siervos y siervas. También nos ofreció sus tierras para que nos estableciéramos donde mejor nos pareciera. Además, Abimelec le dio a Sara 1000 monedas de plata como forma de limpiar su honor. Después de este incidente, Dios intercedió por Abimelec, su familia y sus siervos, para que pudieran tener hijos nuevamente, pues Dios había cerrado el vientre de todas las mujeres en la casa de Abimelec por causa de Sara. Dios escuchó mi oración y curó a todos en la casa de Abimelec, demostrando una vez más su misericordia. Y el Señor visitó a Sara y a mí de una manera milagrosa, cumpliendo su promesa de una manera que superó todas nuestras expectativas. Sara concibió y dio a luz un hijo en mi vejez, como Dios había anunciado. Cuando nuestro hijo nació, le di el nombre de Isaac, en obediencia a Dios. 8 días después de su nacimiento, circuncidé a Isaac, siguiendo fielmente las instrucciones divinas. En esa época yo tenía 100 años, un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Sara, desbordante de alegría, exclamó: «Dios me ha dado motivo para reír, y todos los que se enteren reirán conmigo. Nunca imaginamos que en nuestra vejez seríamos bendecidos con la alegría de tener un hijo». El día que Isaac fue destetado, celebré con un gran banquete, marcando el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Sin embargo, no todo en nuestra familia fue motivo de celebración. Un día, Sara observó a Ismael, el hijo que Agar me había dado, burlándose de Isaac. Esto llevó a Sara a pedirme que expulsara a Agar y a su hijo, pues ella no quería que Ismael compartiera la herencia con Isaac. Esa petición me causó una profunda angustia, pues Ismael también era mi hijo, pero Dios intervino diciendo que no sufriera por el niño ni por la esclava. Me dijo que hiciera lo que Sara pedía, pues a través de Isaac serían reconocidos mis descendientes. Sin embargo, Dios también prometió hacer de Ismael una nación, porque él era mi descendiente. Con el corazón pesado, pero confiando en la promesa de Dios, preparé a Agar e Ismael para su partida, dándoles provisiones para el viaje y despidiéndome de ellos al amanecer. Dios no abandonó a Ismael. Cuando Agar y el niño estaban en una situación desesperada en el desierto, Dios intervino, asegurándoles un futuro y protección divina. Ismael creció en el desierto, convirtiéndose en un arquero experto, y su madre lo casó con una mujer egipcia. En esa época, Abimelec y Ficol, el líder de su ejército, reconocieron la bendición de Dios sobre mi vida y buscaron asegurar una relación de lealtad mutua conmigo. Juré tratarlos con la misma lealtad que me mostraron. Sin embargo, surgieron tensiones por causa de un pozo que los siervos de Abimelec habían usurpado. A pesar de ese conflicto, logramos llegar a un acuerdo y celebramos una alianza, sellada con el intercambio de regalos y un juramento en Berseba, que significa Pozo del Juramento. Tras estos eventos significativos en mi vida, un día Dios decidió ponerme a prueba. Me llamó: «Abraham», respondí: «Aquí estoy», siempre listo para escuchar su voz. Fue entonces cuando me dio una instrucción que haría temblar el corazón de cualquier padre. Lleve a su único hijo Isaac, a quien tanto ama, a la región de Moria y ofrézcalo como holocausto en la montaña que le indicaré. No puedo describir la tormenta de emociones que me invadió en ese momento.
Sin embargo, con una fe inquebrantable en Dios, me levanté temprano al día siguiente, preparé mi burro y junto con 2 de mis siervos y mi amado hijo Isaac, partimos. Corté la leña para el sacrificio y seguimos hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día de nuestro viaje, divisé de lejos el destino. Allí dije a mis siervos que esperaran con el asno mientras Isaac y yo continuaríamos. Adoraremos y luego volveremos a ustedes, les aseguré. Llevé la leña para el sacrificio en Isaac y lo puse sobre el altar. Cuando extendí la mano para tomar el cuchillo y hacer lo que Dios había ordenado, una voz del cielo me detuvo. «¡Abraham! ¡Abraham!». Era el ángel del Señor llamándome. Respondí, «Aquí estoy». Y el ángel me instruyó a no lastimar al niño, demostrando que mi temor a Dios era genuino, ya que no negué a mi único hijo. Miré alrededor y vi un carnero atrapado por los cuernos en un matorral. Lo tomé y lo ofrecí como holocausto en lugar de mi hijo. Ese lugar fue llamado «El Señor proveerá», una declaración que se convirtió en un testimonio de la provisión y fidelidad de Dios. El ángel del Señor me bendijo por segunda vez desde el cielo, y juntos volvimos a Berseba, donde seguí viviendo, reflexionando sobre la profunda lección de fe y obediencia que Dios me había enseñado en la montaña de Moría. Sara, mi amada esposa, vivió 127 años. Su muerte en Kiriat Arba, hoy conocida como Hebrón, en la tierra de Canaán, me sumió en profundo dolor. Lloré por ella y lamenté, sintiendo el vacío que su partida dejó en mi vida. Después de retirarme del lugar de su muerte, me dirigí a los descendientes de Het. Me encontraba entre ellos como un extranjero, sin tierra que pudiera llamar mía. Les dije, aunque soy solo un extranjero residente entre ustedes, les ruego que me concedan la posesión de una tumba para enterrar a mi esposa. Quería adquirirla por su justo precio para establecer una tumba familiar entre ellos. Efrón, presente en la reunión, ofreció generosamente tanto el campo como la cueva delante de todos los presentes, diciendo, «Te lo doy en presencia de mis conciudadanos, entierra a tu esposa». Así, el campo de Efrón en Macpela, junto con la cueva y todo lo que contenía, se convirtió en mi propiedad, formalmente adquirida ante los líderes de la comunidad. En ese lugar enterré a Sara, marcando el campo de Macpela frente a Mamre, en Canaán, como la tumba de nuestra familia. Esta adquisición ante los descendientes de Het aseguró un lugar de descanso para mi familia por generaciones, testimonio de mi vida entre ellos y de mi compromiso con la tierra prometida por Dios. Después de la muerte de Sara, mi corazón encontró consuelo y compañía en Ketura, una mujer con quien me casé. Ella me bendijo con más hijos, Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suá, expandiendo así la familia que Dios me prometió. Joksán, uno de mis hijos, se convirtió en padre de Seba y de Dan, continuando la línea que el Señor había prometido, que sería tan numerosa como las estrellas del cielo. A Isaac, el hijo de la promesa que tuve con Sara, legué todos mis bienes, cumpliendo lo que Dios había establecido. Viví 175 años, una vida llena de desafíos y bendiciones, marcada por mi relación con Dios y mi compromiso con sus mandamientos. Cuando llegó mi hora, morí en paz, satisfecho con la vida que viví, y me reuní con mis ancestros, dejando atrás un legado de fe y obediencia. Mis hijos, Isaac e Ismael, a pesar de las distancias y diferencias, se unieron para enterrarme en la cueva de Macpela, el lugar que había adquirido como tumba familiar. Espero que esta historia inspire a las generaciones futuras a confiar en Dios y seguir sus caminos, tal como lo hizo Abraham. Si deseas conocer más sobre los eventos bíblicos, no te pierdas el próximo video que aparece ahora en la pantalla. Descubre cómo era el mundo antes del gran diluvio. Haz clic y mira. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.